ustedes, agradezco a cada uno de ustedes, ¿no? El haberme invitado. A ver, me dice si iniciamos. Correcto, doctor. Correcto, ya. A ver, si me ayudas por favor con las PPT. No sé si yo no puedo, ahí está. Bueno, un poco para que conozcan de mí. Eso es como mi CV prácticamente. Tengo más de 15 años, ya casi 20 años de abogado. Estudié también en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Pertenezco al Colegio de Abogados del Callao. He seguido una maestría en ESAO, Derecho de la Empresa. Tengo estudios también de diferentes especialidades, como es lavado de activos, corrupción de funcionarios, crimen organizado y sobre todo, pues ahora que también hemos incursionado ya desde hace unos años atrás, desde el 2019, en lo que para muchos ahora resulta el derecho a la defensa en todo sentido, a raíz de la modificatoria que ha habido respecto a la ley 32-32-6, que modifica la 1373 de extinción de dominio. Y bueno, para no perder los valiosos minutos en este pequeño espacio, voy a comenzar señalando el tema de hoy por el cual me han invitado. Es para hablarles sobre la improcedencia de acción. Ante todo, buenas noches con toda la comunidad. Y bueno, la improcedencia de acción penal se refiere a la situación en la que una denuncia, en este caso, en materia penal, no puede ser admitida o no debe ser admitida por el Ministerio Público y no debe de ejercerse la acción penal. ¿Y por qué, básicamente? Porque el hecho no constituye delito. Desde nuestra perspectiva, más allá de lo que es un medio de defensa técnico, la improcedencia de acción se da por falta de imputación, se da por falta en el fáctico de la descripción del verbo rector y porque este hecho es atípico y más allá de ser atípico, no constituiría delito. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque cuando nosotros señalamos, fundamentamos una improcedencia de acción, muchas personas tienen el criterio que cuando el hecho descrito no constituye delito, colinda con lo que significa el sobreseimiento por falta de atipicidad. Y no es lo mismo. No podemos confundir el sobreseimiento por falta de atipicidad, porque cuando nosotros registramos, identificamos los elementos del tipo penal, deben de tener lo que controla la legalidad, básicamente. Cuando nosotros hablamos de los elementos del tipo, hablamos del tipo objetivo y subjetivo. Y en ese sentido, cuando esta conducta no es descrita correctamente en el fáctico, definitivamente nosotros podríamos interponer una improcedencia de acción. Para hacerlo de manera más didáctica, les pondré un ejemplo.
Por ejemplo, mucho se acostumbra, hay personas que denuncian por estafa a otra persona porque supuestamente le prestó, le dio un dinero y no le pagó. O en muchos casos, también por incumplimiento de la acción que habría descrito de repente en un contrato laboral. Entonces, ahí nosotros tenemos que identificar esa acción que habría venido desarrollando el agente, el denunciado, el investigado, para ver si efectivamente cumple con los requisitos que la ley señala respecto a la conducta desplegada en el tipo penal. Y si es que no cumple alguno de estos requisitos, entonces será cualquier otra cosa, inclusive un incumplimiento de contrato, pero no una estafa propiamente dicha. Y eso es lo que mucho acostumbra, igual cuando se describe, por ejemplo, un hurto de un robo. Eso ocurre muy a menudo cuando realizamos los controles. Y les digo esto ¿por qué? Porque cuando nosotros realizamos estos controles, al nosotros identificar y referirnos a la conducta que el Ministerio Público atribuye a la gente, esto vulnera lo que señala nuestra Constitución Política del Estado. ¿Y qué cosa es lo que señala nuestra Constitución Política del Estado? En el artículo 2, numeral 24, literal D, nos habla que nadie puede ser sentenciado con una conducta que no se encuentra escrita en el ordenamiento penal. Esta conducta debe de ser sancionada penalmente y descrita expresamente en el código para que se colija justamente la acción desplegada por el agente. Si no cumple con las características, o por lo menos no se señala cuál ha sido el verbo rector, en muchos casos, no solamente tendría el hecho de practicar un sobreseimiento. Invocas un sobreseimiento por falta de atipicidad. Pero cuando pasa de que esa conducta no es descrita y en este caso el Ministerio Público trata de que en el fáctico lo pueda generar de alguna forma para que encaje esa conducta en el tipo penal que describe. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser muy observadores para que podamos tener a ciencia cierta cuál es esa conducta y si efectivamente no calza, no cumple, nosotros podemos interponer este remedio en el cual es un mecanismo de defensa técnico que nos permitiría el archivo del proceso. Muchos me preguntan y me dicen, doctor, ¿se puede presentar una improcedencia de acción en la etapa de investigación preparatoria antes de que se pueda concluir la investigación preparatoria? Y la respuesta es sí. Sí se puede plantear una improcedencia de acción en la etapa de investigación preparatoria. Y esta etapa de investigación preparatoria es muy importante porque cuando nosotros estamos frente a una investigación, nosotros podemos moldear, nosotros como abogados podemos destacar aquellos elementos de convicción que reúne el Ministerio Público y colegirlos con la formalización de la investigación preparatoria. Y es ahí donde nosotros, del modo y forma que describe el hecho, desde su etapa de los hechos precedentes, concomitantes y posteriores, podemos determinar que con firmeza esta persona no habría cometido
ese delito, o por lo menos la conducta descrita que ejerce el Ministerio Público no encaja en el tipo penal al cual se le estaría imputando ese delito. Entonces, cuando nosotros vemos que se está tergiversando esa información respecto a la conducta que el Ministerio Público le ha atribuido a nuestro patrocinado, un medio técnico de defensa efectivo, es la improcedencia de acción. Esta siguiente, por favor. Siguiente, Anthony, por favor. Cuando nosotros hablamos de qué es esta excepción de improcedencia de acción, nosotros tenemos que ver cómo es que nosotros tramitamos este medio de defensa técnica y cómo es que se debe de resolver. Cuando nosotros presentamos en primera instancia, vale decir, cuando estamos frente a una investigación preparatoria y de alguna manera nosotros estamos identificando el tópico por el cual el Ministerio Público habría atribuido una acción que no encaja en el tipo penal, nosotros podemos acudir muy fácilmente a el juez de investigación preparatoria. Tal cual nosotros presentamos una tutela de derechos, tal cual nosotros presentamos una inadmisión de diligencias sumariales, tal cual presentamos el mecanismo de defensa, una vez formalizada esta investigación, el que va a poder determinar efectivamente todo ello es el juez. Y este juez no solamente va a determinar ello, sino que al momento que nosotros estamos teniendo esta garantía, nosotros tenemos que determinar si falta tipicidad, si falta pruebas, si hay alguna prescripción de por medio, si hay alguna amnistía o indulto anterior, o inclusive existe una cosa juzgada respecto a esta improcedencia de acción. Nosotros determinamos, identificamos que los hechos, por ejemplo, ya han sido descritos. Entonces, estos hechos que han sido descritos, el modo y forma, debemos de identificar si falta estos tópicos que señala la norma, porque cuando falta tipicidad en los hechos denunciados, no constituye un delito y no se ajustan a los elementos típicos del mismo. Entonces, cuando faltan pruebas y no existen pruebas suficientes para sustentar una acusación, nosotros tenemos un mecanismo de defensa que se llama sobreseguimiento. Pero no solamente el sobreseguimiento, nosotros vamos a identificar que de repente la conducta no es típica. No vamos solamente a identificar que no existen elementos suficientes, sino vamos a identificar que la falta de pruebas necesarias originaría que la conducta que se le atribuye no generaría una acción penal por parte del Ministerio Público, por cuanto no constituiría delito esa acción desplegada. Ahora bien, ¿cuáles son estos efectos de la improcedencia de acción? No solamente es la terminación del proceso, sino el archivo de dicho proceso. ¿Por qué? Porque no habría persecución penal. El despliegue de la acción penal impide que el Ministerio Público o el juez penal puedan perseguir penalmente al imputado. Asimismo, que no genere una condena y que inclusive, más allá de que se archive el proceso, este no generaría ningún tipo de antecedente. Más allá de que también se debe de llamar la atención al Ministerio Público por cuanto ha ejercido una acción y no ha tenido la debida diligencia para poder señalar
cuál ha sido la acción típica de este hecho. Ahora bien, cuando nosotros tenemos el camino de la presentación de los escritos respecto a la improcedencia de acción, tenemos que esta solicitud que presentamos al juez de investigación preparatoria tiene que ser clara. Tiene que ser clara porque cuando nosotros describimos cuál es la infracción que habría cometido el Ministerio Público, tiene que ser factible de ser identificada incluso por el juez. ¿Para qué? Para que de esa manera, igual que nosotros comprendemos el hecho que el Ministerio Público ha atribuido una acción, el juez también lo pueda recoger de esa manera. Es más, cuando el juez comienza a analizar cuál es el fondo del pedido respecto a la improcedencia de acción, se va directamente a esta conducta desplegada en la cual el fáctico al Ministerio Público ha descrito. Nosotros identificamos el delito y en consecuencia de ello presentamos tanto la formalización, desplegamos la acción, identificamos la norma penal que se le habría atribuido al patrocinado y en ese sentido se hace la descripción para que el juez pueda observar que efectivamente dentro de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, no habría más allá acompañado ningún elemento que pueda ser objetivo y que pueda determinar que por lo menos esa acción se realizó y que más allá de que se haya realizado, esa conducta resulta no ser típica. Entonces, cuando estamos frente a esta imputación, nosotros tenemos que ser muy objetivos y ver más allá de lo que el Ministerio Público ha podido observar, porque el Ministerio Público, a ciencia cierta, en muchas oportunidades no es objetivo y todo lo ve o acusación o todo lo ve investigación. Entonces, según el criterio, el abogado defensor, el fiscal, el actor civil y el defensor de la persona jurídica puede interponer esta acción, este remedio procesal, a efectos de no continuar con dicha acción. Siguiente, por favor. Siguiente. Cuando hablamos del acuerdo plenario 4 del 2008 y tenemos que el Código Procesal señala como la improcedencia de acción, ¿cuál es este proceso? ¿Cuál es este mecanismo? En dicho acuerdo plenario señala los medios de defensa solo pueden ser propuestos por los sujetos procesales. Y es así que cuando nosotros ejercemos esa acción, debemos de estar legitimados, no solamente a efectos de que esta acción desplegada por nosotros podamos causar un efecto favorable, porque si nosotros vamos a plantear una improcedencia de acción en la etapa de investigación preparatoria y luego, ya con el esclarecimiento de los hechos, podemos estar seguros que existe una improcedencia de acción, yo veo que muchas personas, muchos abogados, colegas, siempre en todos y cada uno de sus absoluciones presentan su improcedencia de acción
su sobreseimiento, su ofrecimiento de pruebas, como si fuera una regla general. Y eso no es así. Eso no existe. Lo que nosotros tenemos que ser objetivos es si es que efectivamente identificamos esta anomalía respecto a la imputación, ahí nosotros podemos sacar el jugo con actos de investigación, elementos que podemos no solamente sostener respecto a que esa conducta no ha sido realizada y menos constituye delito. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, nosotros fácilmente lo podemos traer en la etapa de investigación preparatoria y no esperar a que podamos hacerlo en una posible audiencia de control de acusación. Y en este acuerdo plenario no solamente señala cuáles serían los tópicos por los cuales debería de contener esta improcedencia de acción. Nos dice que la debida fundamentación de la solicitud del medio de defensa constituye un requisito de admisibilidad. ¿Y por qué decimos eso? Porque muchas personas no identifican el meollo del asunto. Y es así que justamente cuando nosotros tenemos esta acción, pasa que nosotros no sabemos identificar si efectivamente la conducta que se le atribuye a mi patrocinado o a nuestro patrocinado es efectivamente una acción que se encuentra regulada en el Código Penal. Porque si ustedes se dan cuenta, a veces el Ministerio Público te atribuye una serie de delitos y nosotros en esa serie de delitos tenemos que ir evaluando cada una de esas conductas y ver si efectivamente se hizo o no se hizo, si se realizó o no se realizó. Es por eso que, un segundito por favor. Los doctores, esperamos unos minutos que el doctor ha tenido un inconveniente. Ya volvemos. Disculpen. Entonces, como les decía, esta absolución del traslado del medio de defensa no solamente se realizará en audiencia convocada con los sujetos procesales intervinientes en el proceso, sino que cada uno de ellos observará este traslado de la improcedencia de acción postulada por el requiriente. Es importante que tengan no solamente el conocimiento en todo aspecto respecto a esa conducta que se puede haber atribuido a vuestros patrocinados, porque si nosotros analizamos esa conducta, no tendríamos no tendríamos todos esos procesos que llegan a, a un archivo y que se han abierto, ¿no? Por gusto, sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de diligencia en poder determinar el tipo penal que se le atribuye a esta persona. Y para agravar las circunstancias es que anexan otros delitos, los cuales nosotros lo que deberíamos de hacer es justamente en el camino de que el Ministerio Público los identifique, nosotros también podríamos ir presentando la improcedencia de acción de cada uno de ellos. Y por último, quedarnos con uno y no tener concurso real de delitos, por ejemplo. Cuando nosotros presentamos esta improcedencia de acción,
esta, eh, este acto postulatorio tiene que ser sustentado por el requiriente y si éste no concurre a audiencia, se tendrá por desestimado justamente este pedido. O sea, vale decir que no solamente es presentarlo, sino oralizarlo correctamente. Y cuando nosotros estamos frente a esta pretensión, no solamente ustedes tienen que tener en cuenta que el juez lo va a resolver de acuerdo a todos y cada uno de los tópicos que vamos a incorporar al debate. Porque si ustedes identifican correctamente esas anomalías que tiene esa imputación, les aseguro que en muchos casos van a bajarse algunos delitos que como consecuencia puede ser uno, puede ser dos. Y hay uno que, por ejemplo, me llama mucho la atención y como les decía hace un momento, inclusive, el hecho de que muchas personas denuncian estafa cuando existe, por ejemplo, un préstamo de dinero y es de alguna forma llevarlo al área penal el hecho de que efectivamente había una deuda que es estrictamente de carácter patrimonial y que no tiene nada que ver con el derecho penal que es última ratio. Y en esa identificación nosotros podemos llegar no solamente a concluir el proceso penal, sino tener éxito en el desarrollo de otras situaciones en la cual nosotros, si sabemos identificar esta conducta, si nos basamos en la formalización, vamos a poder tener éxito no solamente en nuestras primeras improcedencias de acción, sino en las futuras que podamos presentar, no solamente en el control de la acusación, sino también en la primera etapa cuando está formalizada. La pregunta del millón que también me dicen, ¿se puede presentar nuevamente la excepción de improcedencia de acción cuando ya presenté la primera vez en la etapa de investigación preparatoria? La respuesta es sí. Sí puedo presentarla nuevamente en el control de la acusación, pero en esta oportunidad tendría que basarme en nuevos elementos y tendría que basarme también en un nuevo análisis que el juez no haya valorado o en ese sentido el juez haya motivado en la resolución materia de postulación de la primera vez. Entonces, cuando hablamos de esto respecto a la improcedencia de acción, tenemos que el Acuerdo Plenario 4 del 2008 nos señala los requisitos y qué cosa sería el interponer dicho remedio procesal a efectos de que pueda concluir el proceso con un archivo. Siguiente, por favor. ¿En qué situaciones se aplica la excepción de improcedencia de acción? La improcedencia de acción aplica en el artículo 6.1 del Código Procesal Penal y nos señala lo siguiente. Las excepciones pueden deducirse, son las siguientes. Uno, la improcedencia de acción procede cuando el hecho denunciado no constituye delito o no. Eso se va a corregir solo con la formalización de la investigación preparatoria y cuando ustedes puedan identificar ello, tengan la certeza de dar pie al futuro de esa investigación, ustedes van a poder objetivamente señalar si la conducta desplegada por su patrocinado se ajusta a lo que señala
El doctor se está volviendo a reconectar, ha tenido un problema de internet. Esperemos que se conecte lo más pronto posible.